Argentina fue uno de los pocos países en el mundo que cerró sus escuelas durante un año. Y esto claramente ha producido no solo trastornos en el aprendizaje, sino trastornos emocionales, trastornos psíquicos. De hecho, además, pensó una cosa, Alejandro, una escuela cerrada también es un problema sanitario y epidemiológico. ¿Por qué? Primero, porque los chicos están mucho más seguros adentro de la escuela que afuera. Porque cuando no están adentro de la escuela, y no hay que ser hipócrita, los chicos no están adentro de la casa. Están en la plaza, están en la calle, están jugando, ¿sí? ¿Qué lugar más seguro que un lugar que tiene protocolos, que está supervisado por adultos? Cuando una escuela está cerrada, por ejemplo, se vulneran otro tipo de derechos, ¿no? Eh, para darle una idea, hay muchas menos denuncias de abuso sobre los chicos, porque en la escuela se detectan los chicos que son abusados en su casa e inmediatamente se aprieta el botón correspondiente para avisar a quien corresponda, ¿no? También en la escuela, por ejemplo, se detectan casos de violencia familiar, de violencia de género, y también se aprieta el botón correspondiente para que eso cese. También se detectan casos de desnutrición, es decir, además del derecho a la educación, se pierden muchos otros derechos con las escuelas cerradas. Alejandro, usted antes de ser ministro de Educación de la Nación había trabajado en la provincia de Buenos Aires también como director general de escuela. Y una de las discusiones que se plantean entre provincia y nación es el tema de cómo llegan los chicos al colegio en la ciudad y cómo llegan los chicos al colegio en la provincia. Se sostiene desde la provincia de Buenos Aires que en provincia los chicos tienen que viajar en colectivo, tienen que recorrer varios kilómetros para llegar a su colegio, que son mucho más permeables las formas y los cuidados entre los padres. ¿Esto es tan así? Mire, justamente, acabo de leer una investigación que hizo una investigadora del CONICET, ¿no? Sobre esta cuestión. El 50% de los chicos llega a la escuela caminando. El 30% usa transporte público y el 20% en automóvil, ¿no? Por supuesto, esto es un promedio, seguramente en la zona del conurbano a lo mejor se incrementa un poco, no creo que mucho, quienes usan el transporte público y en zonas más alejadas quienes van caminando. Pero casualmente anoche hablé con el intendente de Dolores, es un gran amigo, y él me decía, por ejemplo, en Dolores, nadie usa el transporte público para ir a la escuela, los chicos van caminando, ¿sí? Es decir, que eso no, no es evidencia como para cerrar nuevamente el sistema educativo y mucho menos lo que dijo el presidente Fernández con respecto a que le habían contado que se aglomeraban los padres a la salida de los colegios o que los chicos intercambiaban sus barbijos. Un gobierno tiene que tomar decisiones en base a evidencia científica, no en base a anécdotas que le cuentan. Imagínese usted si un presidente va a andar tomando medidas en cuestiones de salud pública, de seguridad, de educación, de energía, porque un amigo le cuenta, porque alguien le dice. Por supuesto, después usted en base a evidencia científica puede tomar una decisión acertada o equivocada y eso es otro cantar. Pero la realidad es que los argumentos que nos están dando para cerrar las escuelas no se sostienen. Las escuelas deben ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse. Y este gobierno el año pasado, hay que recordar bien, militó el cierre de las escuelas. A mediados de enero, más o menos, el expresidente Macri publicó una carta, que seguramente recordará Sí. respecto a esto. El gobierno se enojó primero y le respondió barbaridades, pero a los 10 días o 15 días, increíblemente el ministro de Educación dio un giro de 180 grados en su discurso y el gobierno también.
con respecto a la presencialidad. Y ahora volvió de nuevo a dar otro giro de 180 grados, ¿no? Y yo suelo desconfiar de aquellas personas que cambian tan rápido y tan radicalmente de opinión. ¿Usted presume que este cambio de opinión, estos idas y vueltas, se producen por qué motivo? ¿Por la presión gremial? Porque uno escuchó a los dirigentes gremiales ya al inicio mismo de esta nueva temporada escolar, advirtiendo que no se iban a poder cumplir los protocolos y es más, el secretario general de UDOCBA, a los 15 días de reiniciada la presencialidad, dijo, nos vamos a contagiar todos. No demostró, no mostró ningún aval científico ni pedagógico, pero ya lo había advertido. Bueno, a ver, claramente los datos científicos dicen otra cosa. De hecho, eh, no me animaría a decir que de las actividades protocolizadas, justamente la actividad escolar tiene el índice más bajo, porque no sé si hay alguno más bajo, pero está en el 0,12%. No sé si hay alguno más bajo que ese, pero claramente es bajísimo. Por otro lado, yo también soy docente, Alejandro, Sí, y no lo veo sé. la hora de volver a las clases presenciales, ¿no? Eh, los que somos docentes amamos dar clases, nos gusta dar clases porque es nuestra vocación. Ahora, también le voy a decir una cosa, no me siento superior a usted, ni me siento superior a ningún otro argentino, ¿no? Entonces, si un cajero de supermercado puede, como es un trabajador esencial, ir a trabajar sin vacunarse, si un policía y la tasa de contagio en las fuerzas de seguridad es tremenda, tremenda, puede cumplir con su misión sin vacunarse. Si nuestros médicos, enfermeros y personal de salud que nunca se relajaron, eso no es verdad, realmente eh, lucharon a brazo partido en la primera línea de combate contra la pandemia. Estuvieron un año trabajando antes de recibir una vacuna. ¿Por qué los docentes no podemos ir a dar clases y cumplir con esta sagrada vocación laica que es el enseñar, ¿no? El dar clases. Por supuesto que tenemos colegas que se encuentran en grupos de riesgo que tienen que estar licenciados, como pasa con cualquier actividad. Pero esa teoría de que los docentes debemos sentirnos superiores a otros argentinos, yo no la comparto. Yo quiero dar clases, ¿sí? Y no creo que haya habido presiones. Pues cuando hablamos de los que no quieren volver a clase, básicamente estamos hablando de CETERA. Yo no creo que haya habido presiones de CETERA. CETERA es parte del gobierno. CETERA gobierna el sistema educativo. En los últimos 20 años, y salvo los 4 donde gobernamos nosotros, CETERA gobernó el sistema educativo argentino. De hecho, yo sigo creyendo que es una hipocresía designar ministros que no sean dirigentes de CETERA, porque es como poner aferros educativos, ¿no? Hay que sincerar la discusión. Entonces, si CETERA gobierna el sistema educativo, entonces que sea el secretario o la secretaria general de CETERA, Sonia Leso, que sea Roberto Baradel, el ministro de Educación, entonces todos sabemos con quién tratamos, ¿no? ¿Usted Porque esto cree? de que a veces hago el papel de bueno y a veces hago el papel de malo, es terrible. CETERA está en los dos lados del mostrador. Entonces, sinceremos las cosas. Si gobiernan el sistema educativo, que sean ellos. ¿Usted cree que Nicolás Trota tuvo que modificar su decisión producto de esta bajada de línea de Baradel? ¿Lo ve debilitado? ¿Debe seguir como ministro? Por sus palabras me está diciendo que no. No, yo no quiero patronizar en el ministro, yo he estado en ese lugar y sé lo difícil que es. Lo que yo creo es que no la tomó el ministro la decisión, ¿sí? La decisión la tomó
etcétera, ¿no? Y el presidente la transcribió, digamos, en un decreto. Eh, por otra parte, a ver, tenemos en este momento problemas institucionales que son gravísimos. Es la primera vez desde 1983 que quien ejerce el cargo de presidente de la Nación Argentina no utiliza sus facultades ejecutivas, ¿sí? Sino quien es su vicepresidente. Eso nunca pasó, ni siquiera con un presidente al que ha pasado a la historia, o que está pasando a la historia como un presidente débil, como fue Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, eh, con sus tiempos, tomaba sus propias decisiones. De hecho, fue una decisión o una presunta decisión de Fernando de la Rúa lo que hizo renunciar a Chacho Álvarez, que era su vicepresidente. En primer lugar, eso. En segundo lugar, que en este momento que estamos hablando, se ha vulnerado la Constitución Nacional. Tenemos en el AMBA una especie de combo entre intervención federal, ¿sí?, y estado de sitio dictado por decreto. Ninguno de los dos son malos, pero están establecidos en la Constitución como remedios de última ratio, que no es el caso, y deben ser dictados por el Congreso de la Nación Argentina.